Casi que leyendo citas de Ortega y poco más tendríamos resuelto el contenido de este vídeo, porque Ortega tenía suficientes dotes de visionario como para prever las cosas que hoy están ocurriendo y aún más las que puede que todavía lleguen a pasar. Para centrar el problema que queremos abordar, leeré un par de titulares de periódicos de estas fechas de agosto de 2021 a propósito de la retirada de las tropas occidentales ante los talibanes de Afganistán. Primer titular de Rafael Dávila en El Mundo. La causa de la derrota de Estados Unidos y sus aliados en Kabul no es una cuestión de capacidades militares, sino que reside en la sociedad occidental, que a diferencia de la afgana ha perdido su horizonte. Y Enrique Navarro, en Libertad Digital. Occidente ha sucumbido. China, Rusia y el islamismo radical dominarán el mundo. Bueno, parecen un poco apocalípticos los titulares, pero de esto último, en lo que se refiere a China y al islamismo, pues Ortega tenía ya un pálpito que viene a expresar en La rebelión de las masas, en el libro que publicó en 1929, aunque la cita que voy a decir es del prólogo para franceses, que lo escribió en 1937, y decía: la probabilidad de un Estado general europeo se impone necesariamente. La ocasión que lleve súbitamente a término el proceso puede ser cualquiera. Por ejemplo, la coleta de un chino que asome por los Urales, o bien una sacudida del gran magma islámico. Pero ya en 1923, es decir, 14 años antes, había dejado escrito: tal vez, andando el tiempo, se diga con verdad que la realidad histórica más profunda de nuestros días, en parangón con la cual todo el resto es sólo anécdota, consista en la iniciación de un gigantesco enfrentamiento entre Occidente y Oriente. La referencia a las citas que he hecho y las que voy a hacer, pues las dejo ahí abajo en la presentación por escrito que hago del vídeo. Si Ortega tuviera razón, ese gran enfrentamiento entre Occidente y Oriente, y si estuviera fermentándose, no lo estaría haciendo en ese campo de confrontación que son las montañas de Afganistán, sino en el corazón mismo de Europa, en nuestros propios países. No es políticamente correcto hablar de esto, especialmente en España hoy, pero bueno, utilizaré el subterfugio, entre comillas, de citar a Ortega, que tiene más crédito y más prestigio que yo, evidentemente, para abordar alguno de los ramales de la cuestión, de lo que creo que está implicado en el argumento que quiero ir desarrollando en este vídeo. Dice pues Ortega, esta vez en el prólogo a El collar de la paloma, del poeta y filósofo andalusí musulmán del siglo XI, Ibn Hazm de Córdoba. No estoy nada seguro de que se pronuncie así. Abro comillas. Los que ignoran de qué ingredientes están hechas las ideas creen que es fácil su transferencia de un pueblo a otro y de una a otra época. Estos ingredientes invisibles, recónditos, son a veces
vivencias de un pueblo formadas durante milenios. Este fondo latente de las ideas que la sostiene, llena y nutre, no se puede transferir, como nada que sea vida humana auténtica. Queda en la tierra de origen lo vivaz de las ideas, que es su raíz. La planta humana es mucho menos desplazable que la vegetal. Esta es una limitación terrible, pero inexorable, trágica. Reflexión esta que habría que complementar con otra del mismo Ortega, que escribió en 1954, en el curso El hombre y la gente. Dio este curso en 1954, un año antes de morirse. Y decía entonces, vuelvo a abrir comillas, los actuales medios de comunicación han traído consigo que por vez primera sea normal el frecuentísimo traslado de innumerables personas desde su país a los demás, incluso los más lejanos. Este hecho, que hace pocos años ha comenzado a producirse, no hará verosímilmente sino crecer en los próximos. Reitero que escribí esto en 1954. Pues bien, ¿qué efectos va a traer todo esto para la vida de cada sociedad? Porque no está dicho que esos efectos por fuerza tengan que ser benéficos, o por lo menos que la velocidad con que este proceso avanza no acarree graves consecuencias, aunque sean transitorias. No hace falta decir que Ortega se está refiriendo, desde las claves que entonces manejaba, a esta situación que hace que hoy, en el corazón mismo de Europa, se estén organizando manifestaciones islámicas a las que se acude con pancartas en las que se puede leer usaremos de vuestra democracia para acabar con vuestra democracia. Y también nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la existencia de barrios en las capitales europeas en las que se implanta de hecho la Sharia y la ley musulmana. En estos barrios no se atreve a entrar la policía. En fin, que la coleta del chino y la gran sacudida del magma islámico a los que se refería Ortega ya se dejan ver, pero la reacción de Occidente, que Ortega circunstancialmente cifraba en la formación de una estructura política europea, pero que podríamos advertirla de cualquier otra manera, parece demostrarse hoy esa reacción insuficiente. Occidente está dando síntomas de fatiga, de crisis que se hace evidente en la desorientación, desasosiego e inconsistencia a la hora de organizar y de conducir su vida por parte de los hombres de Occidente. De nuevo citamos a Ortega. No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa. El hombre de hoy empieza a estar desorientado con respecto a sí mismo. Dépaysé, dice en francés. Está fuera de su país, arrojado a una circunstancia nueva que es como una tierra incógnita. Tal es siempre la sensación vital que se apodera del hombre en las crisis históricas. ¿Y cómo hemos podido llegar a una situación de extravío como esta en la que estamos? Si hemos llegado a ella, si hemos llegado a esta situación a lomos de una civilización como la occidental, que ha llevado al hombre desde la extrema pobreza que ha tenido a lo largo de toda su historia hasta el punto en el que estamos hoy, de un desarrollo grandioso, tanto en lo cultural como en lo técnico, como en lo político, o lo social, o en cualquier otro campo.
Para escrutar las razones de todo esto, bueno, menos mal que contamos de nuevo con la ayuda de Ortega, que es quien puede hacer creíble que el problema tenga a la filosofía como referente para abordar su solución. Decía Ortega que el gran tema de nuestro tiempo es la superación de la filosofía idealista, del idealismo filosófico. Y a algún desprevenido le podría parecer una broma que con la cantidad y calidad de problemas con los que hoy se enfrenta el hombre de Occidente venga a ser el cambiar una filosofía por otra el gran tema de nuestro tiempo. Así que pues habrá que argumentar esto mínimamente. El idealismo es la gran filosofía que ha servido de sustrato a la cultura occidental a lo largo de la Edad Moderna y especialmente desde Descartes. Ese idealismo, que Ortega consideró junto al positivismo sus dos grandes bestias intelectuales, sus dos grandes bestias negras intelectuales, ese idealismo, exacerbando sus propuestas, ha derivado en lo que hoy se conoce como posmodernismo o modernidad líquida, decía Zygmunt Bauman. Esta modernidad líquida ha conducido hasta el extremo de un descrédito de la realidad, de la circunstancia que decía Ortega. Existe, según este renovado sustrato ideológico y cultural, lo que el yo hipertrofiado de los individuos diga que existe. Fichte, el principal discípulo de Kant, que a su vez es el máximo representante del idealismo y filosófico, decía ya desde el extremo de esta postura: el yo lo es todo. Se ha perdido, como ya Ortega advirtió asimismo, la referencia de la realidad como límite y como obstáculo. Y así ocurre, por ejemplo, que arte es lo que cada artista, cada yo de cada artista o de cada marchante que pase por ahí, diga que es arte. El sexo al que pertenecemos hoy ha derivado de ser hombre o mujer a ser lo que el yo decida que es, hombre, mujer o las múltiples posiciones intermedias. Mi patria es allí donde yo estoy bien. Y las instituciones, pues son respetables en la medida que yo lo decida, que a mí me convenga. La pareja es lo que yo decida mañana que siga existiendo, porque no estoy comprometido a mantenerla. La pareja no me compromete a nada. Y por ello los divorcios van aumentando exponencialmente. La consigna del posmodernismo es: vale todo. Porque en realidad nada vale nada. Si hemos perdido las referencias de lo que nos daba una identidad. No queda nada allá afuera que nos proporcione certidumbres, que nos sirvan para apoyar en ellas nuestra vida. Va desapareciendo todo aquello en lo que vale la pena creer, o valía la pena creer. Ese yo soberano resulta que es soberano sobre nada consistente. Todo lo que antes valía para sostener nuestra identidad ha ido diluyéndose. Recordemos a Foucault, el gran adalid de nuestra poscultura.
No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Estamos pues en crisis de identidad. Y como decía María Zambrano, la crisis muestra las entrañas de la vida humana, el desamparo del hombre que se ha quedado sin asidero, sin punto de referencia, de una vida que no fluye hacia meta alguna y que no encuentra justificación. Así que me temo que Ortega tenía razón. La superación del idealismo, de la filosofía que, abriendo paso a la modernidad, hoy ha derivado en el posmodernismo, en la modernidad líquida y en la hipérbole del yo, pues resulta que es el gran tema de nuestro tiempo. El tipo de hombre predominante en nuestro tiempo es también algo que previó y que calificó Ortega, lo llamó hombre masa, y de él decía: más que un hombre, el hombre masa es sólo un caparazón de hombre. Carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Curiosa paradoja esta de un yo hipertrofiado, ultrasoberano, a la vez que vacío, sin referencias y abocado a ser cualquier cosa. La debilidad de Occidente es hoy debida precisamente a este tipo humano, extraviado, egotista, desconectado de sus circunstancias. Y si como tales individuos hemos llegado a perder el sentimiento de identidad, si no sabemos quiénes somos ni cómo conducir nuestra vida, ¿cómo vamos a ser capaces de defender nuestra civilización ante los peligros que la acechan? ¿Qué podemos esperar de nuestros dirigentes políticos y de la opinión pública que los sustenta si ellos mismos están conformados a partir de la materia prima que ha conformado este tipo humano, el hombre masa? En fin, redondeemos las conclusiones de este siniestro e inquietante círculo argumental, añadiendo una cita más de Ortega. Una vez que nos hemos hecho bien cargo de cómo es este tipo humano y dominante, y que he llamado el hombre masa, dice Ortega, es cuando se suscitan las interrogaciones más fértiles y dramáticas. ¿Se puede reformar este tipo de hombre? Quiero decir, los graves defectos que hay en él, tan graves que si no se los extirpa producirán de modo inexorable la aniquilación de Occidente, ¿toleran ser corregidos? Cicerón, décadas después del enfrentamiento de Roma con Aníbal y sus cartagineses, acuñó la expresión Aníbal ante portas, es decir, Aníbal ante las puertas de Roma, dispuesto a conquistarla. Acuñó esta expresión para referirse a un peligro existencial inminente. Más tarde, cuando el imperio estaba ya decayendo, la expresión derivó hacia otra formulación, Atila ante portas. Hoy tenemos ya una nueva acepción, de una nueva forma para esta fórmula. Hoy podemos decir los talibanes, el Islam, ante portas. Pero me temo que todavía no ha llegado la hora de que nos enteremos de ello.